Solo puedo darle gracias a Dios nuevamente por el privilegio inmerecido de permitirme predicar su santa palabra. Les saludo en el nombre del Señor a todos ustedes. Uno de los errores más grandes en que como seres humanos solemos caer es dar las cosas por sentado. Y dar por sentado es dar por cierto algo sin tomar en cuenta los aspectos o las condiciones que rodean lo que queremos conseguir. Dar las cosas por sentado siempre es un error, máxime si se trata de los asuntos de Dios, porque esta actitud nos puede llevar a que pasemos por alto la trascendencia que tiene cada palabra expresada por el Señor. Dar por sentado es tener una venda que nos va a provocar más de un error y posiblemente muchas caídas. Cristo Jesús en una oportunidad les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo, palabras que se extienden hasta nosotros al ser llamados la Iglesia de Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿somos realmente verdaderos discípulos de Jesús? Si decimos que sí, no nos queda otro camino que brillar en medio de la oscuridad del mundo. Si decimos que verdaderamente lo somos, no nos queda otro camino que reflejar la luz de Cristo Jesús en el lugar donde nos encontremos. La Iglesia tiene como misión principal hacer brillar la luz de Cristo ante el mundo, la verdadera fuente luminosa, el sol que surge de lo alto, que es Cristo Jesús. El misterio de la Iglesia y su dimensión misionera es que está llamada a hacer resplandecer en el mundo la luz de Cristo, reflejándola en sí misma como la luna refleja la luz del sol. Sabemos que la luna no brilla por sí misma, sino que refleja los rayos del sol. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la principal característica de los verdaderos discípulos de Cristo Jesús es que van a reflejar su luz donde quiera que vayan. ¿Estamos reflejando la luz de Cristo? En este tiempo el Señor nos está llamando a ser esas lumbreras que estén de día y de noche encendidas, iluminando aquellos lugares y personas que están en oscuridad. Tenemos que ser una extensión de Cristo Jesús. Para que la luna pueda reflejar la luz del sol, tiene que estar frente a Él. En segundo lugar, no puede haber nada que se interponga entre la luz del sol y ella. Si esto ocurre, no lo podrá hacer. Lo mismo ocurre con nosotros. Para poder reflejar la luz de Jesucristo, debemos mantener nuestro rostro frente a Él. Y debemos asegurarnos que nada ni nadie se interponga entre Él y nosotros. Algo muy importante que se le olvida a la Iglesia es que nosotros no brillamos por nosotros mismos. Tan solo podemos refractar la luz de Cristo Jesús en medio de la oscuridad si es que reunimos las condiciones que Él exige para poder hacerlo. Nos hemos preguntado por qué la Iglesia de hoy no brilla como brilló la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Primero, porque se está presentando a un Cristo que no es el verdadero, a un Cristo Jesús al que le están colocando en sus labios palabras que Él jamás dijo. La Iglesia no está brillando simplemente porque se mezcló con el mundo que es oscuridad, porque está haciendo y buscando lo que hace y busca el mundo. A la Iglesia tristemente se le olvidó el precio tan alto que pagó Cristo Jesús por ella, y se le olvidó también el precio tan alto que han pagado los primeros cristianos por mantenerse fieles a Él. Y es que la Iglesia se acomodó tanto al mundo que ya no se distingue entre cuál es la luz y cuáles son las tinieblas. La Iglesia primitiva entendió que aunque estaba en el mundo, no era del mundo. Sabía que estaba de paso, por lo tanto no se aferró a nada de aquí. Y si nosotros verdaderamente queremos reflejar la luz de Cristo, debemos tener la misma condición. La Iglesia de hoy no es ni la sombra de la Iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Si la Iglesia de hoy estuviera realmente brillando, las huestes de oscuridad habrían tenido que huir hace mucho tiempo.
pero éstas tristemente han logrado tomar posiciones estratégicas y la Iglesia parece no darse cuenta. Decía hace unos momentos que para que la luz de Cristo Jesús pueda brillar en nosotros, no debe haber nada ni nadie que se interponga. Pero la Iglesia lo ha permitido al seguir a hombres y no a Cristo Jesús. El Evangelio que se está predicando en muchos lugares no es el suyo, y si no se predica su Evangelio, jamás su luz va a brillar en nuestras vidas. ¿Cómo pues podemos pretender tener la victoria contra las tinieblas? Nosotros brillamos en la oscuridad cuando damos a conocer la palabra de Dios desde su punto de vista, no desde el nuestro. Si hay un pasaje en la palabra de Dios que nos obliga a un examen exhaustivo con respecto a nuestro compromiso con Dios, lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, del versículo 36 al 38. Aquí se nos narra lo que muchos hombres y mujeres fieles a Dios soportaron. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero dice algo muy especial en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Esta palabra nos está diciendo que el mundo corrupto en que vivían no era digno de ellos, no era digno de haberlos conocido. La palabra de Dios con este pasaje nos está lanzando un reto. ¿Qué tenían de diferente esos hombres y mujeres con respecto a nosotros? Que aquellos dejaron todo por seguir a Cristo Jesús. Ahora en cambio se quiere agarrar todo en el nombre de Cristo Jesús. Y esto simplemente muestra la oscuridad que hay en nuestro corazón al creernos mejores que aquellos hombres, convencidos de que lo merecemos todo. Ellos lo dejaron todo porque tenían una verdadera convicción de lo que era ser seguidor de Cristo. Y es por eso que a pesar de que han pasado siglos, seguimos tomándolos por ejemplo, pero sin llegarle a los tobillos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer: ¿estoy viviendo de tal manera que el mundo no es digno de mí? Estos hombres se despojaron de sí mismos para amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Rechazaron la libertad y las riquezas de este mundo. Rechazaron seguir la ola de su tiempo y bailar al son que le tocaba el sistema. Esta gente rechazó todo de sí mismos y todo lo que el mundo les ofrecía por todo de Dios. ¿Estamos viviendo así? ¿Podemos decir realmente que estamos viviendo como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, como lo dice la palabra? Ellos ardían como teas en los coliseos romanos, eran entregados a los leones, pero brillaban en medio de la oscuridad. Ellos no fijaron jamás sus ojos en lo corruptible, tenían sus ojos puestos en Cristo Jesús. El mundo, como dice la palabra, no era digno de ellos. En cambio ahora nos encontramos tratando de congraciarnos con el mundo, que el mundo nos reconozca, que el mundo nos premie, que el mundo nos aplauda, cuando el mundo es oscuridad. Y la labor que tenemos que hacer nosotros de hacer brillar la luz de Cristo se ha perdido totalmente. Si realmente nosotros brillamos, el mundo nos va a perseguir, el mundo nos va a odiar, porque Cristo Jesús mismo lo dijo: el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, a ustedes también. Solo nos queda entonces hacer un alto en el camino y examinarnos a nosotros mismos, preguntándonos: ¿la luz de Cristo está brillando en mí? ¿La luz de Cristo
está en mí y estoy brillando en medio de la oscuridad, o simplemente estoy en oscuridad como lo está el mundo, a pesar de que diga que soy luz para el mundo. No lo demos por sentado, asegurémonos de que así sea. Hoy es el tiempo de volver a Jesucristo y a la verdadera doctrina que nos dejó. Hoy es el tiempo de un arrepentimiento sincero y de una búsqueda verdadera del rostro de Dios para recuperar el brillo perdido. Ya no es tiempo de andar más en tinieblas, es tiempo de resplandecer, es tiempo de volver a brillar, pero para ello es necesario que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo y que ya no sea un encuentro ocasional más con Dios. Es tiempo de vivir en su presencia para que se vea la diferencia entre el mundo y la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Les habló su servidor Alberto Facci. Bendiciones a todos.